Las fuerzas con las que lucharon los romanos fueron muy diversas, desde ejércitos de estados e imperios rivales, como los de Cartago en el oeste o los de Persia sasánida al este, hasta grupos de guerreros tribales. No hubo nunca una gran ventaja tecnológica por parte de ninguno de los pueblos contendientes, pero sí una enorme variedad en los aspectos tácticos de organización y disciplina, y hombres que, haciendo uso de sus habilidades en el arte de la guerra, pusieron en graves aprietos a la poderosa Roma. Estos son 4 peores enemigos de Roma. Vercingetorix. Los hechos nos hablan de la conquista de las Galias a manos de Roma durante el siglo I a.C. Allí destacó sobremanera un general llamado Julio César, el cual consiguió dividir a las tribus celtas que habitaban en la zona. Cuando ya parecía que podía llegar la calma tras una conquista completa de la Galia, despertó de nuevo el ansia de rebelión de varias tribus. De una de ellas, los albernos, surgió un líder innato, el hijo de un jefe local. Su nombre era Vercingetorix. Bajo su liderazgo se unieron casi todas las tribus, algo nunca visto anteriormente. La táctica que planeó Vercingetorix consistía en no facilitar recursos a los ejércitos romanos, y para ello debían asolarse multitud de pequeños pueblos y campos. Así se hizo, excepto en la ciudad de Avaricum. Se pensó que era inexpugnable, pero Julio César era un auténtico genio de las tácticas de sitio, e ideó un completo sistema de ataque que consiguió abrir las defensas y entrar en la ciudad, masacrando a casi toda la población. El siguiente enfrentamiento tuvo lugar en Gergovia, el lugar donde se habían refugiado las tropas de Vercingetorix. Allí la victoria recayó en manos galas, en parte por la precipitación de las legiones y también por lo difícil del terreno. En el nuevo y último enfrentamiento, la caballería gala hizo una maniobra precipitada, pensando en alcanzar así la victoria total. No fue así, y de atacantes pasaron a perseguidos. Vercingetorix y su ejército tuvieron que replegarse por completo en la ciudad de Alesia. Al saberlo, César ordenó asediar la plaza y para ello rodeó la ciudad. No contento con esto, construyó un segundo muro exterior al este, para defenderse de los posibles refuerzos que pudieran llegar de las tribus. Cuando por fin llegaron los refuerzos, la batalla se hizo a muerte contra los dos lados de las defensas romanas. A pesar de ser numéricamente superiores los galos, el armamento y la experiencia de las tácticas de César al frente inclinaron la victoria a favor del bando romano. Vercingetorix se ofreció como prisionero para intentar dulcificar las previsibles represalias. El líder galo se presentó del campamento de Julio César vestido con sus mejores ropas y arrojó sus armas a los pies de su enemigo, siendo cargado de cadenas y llevado a Roma. Estuvo preso unos 6 años hasta que en el año 46 a.C., en las celebraciones por la victoria en las guerras de las Galias, fue ajusticiado públicamente. Arminio. Fue enviado a Roma de niño como rehén y entrenado en las tácticas romanas. Además acompañó a Publio Quintilio Varo, gobernador de Germania, y ambos llegaron a tener una relación de amistad. Cuando Arminio vio la privación de derechos que sufría su pueblo, tradicionalmente beligerante y ansioso de libertad, por la opresión romana, se rebeló contra Roma. Comenzó a organizar con los líderes de las diferentes tribus germanas un mecanismo de resistencia y lucha contra Roma. Con artimañas consiguieron atraer a los romanos al bosque de Teutoburgo, una zona difícil para combatir, pero bien conocida por los germanos. Quintilio Varo, antiguo amigo de Arminio y gobernador de Germania, dirigía 3 legiones romanas. Todas estas fuerzas no fueron suficientes para solucionar la emboscada del pueblo querusco, liderado por Arminio. La derrota de las tropas romanas fue total y el propio gobernador, Quintilio Varo, se suicidó. Sin embargo, Roma no se rindió ante el empuje del pueblo germano. Envió a Julio César Germánico a la zona para recuperar el terreno perdido, con una serie de escaramuzas. No tardó en llegar la traición por parte de los suyos, ya que entre los germanos había división de opiniones respecto a la actitud que debían mantener con Roma.
Fue el padre de su esposa Tusnelda, de nombre Segestes, que quiso vengarse de Arminio por haber desposado a su hija a pesar de que él le había prometido con otro hombre. Arminio fue derrotado en su última gran batalla contra Julio César Germánico. A pesar de la derrota de los germanos, este fue el fin de los intentos de Roma por controlar aquellos territorios, y se fijó la frontera del Imperio Romano en el Rin. Arminio fue asesinado a los 37 años por miembros de su familia política. Solo la traición acabó con él. Boudica. Según algunos historiadores, era una mujer inteligente, de complexión fuerte y largo cabello rojizo. Con apenas 18 o 19 años, se casó con Prasutagus, rey de los Cicenos, con el que tuvo 2 hijas. En el año 60, su esposo Prasutagus falleció, y los romanos recordaron todos sus bienes, a pesar de que éste había legado antes de morir una buena parte al emperador como tributo, intentando evitar que le arrebatasen a la familia el resto. Catus Decianus ordenó a sus soldados enfrentarse a los de Boudica, y los legionarios quemaron sus casas, cometieron todo tipo de tropelías contra sus mujeres y capturaron una buena parte de ellas para venderlas como esclavos. Boudica trató de resistirse y, siendo apresada, fue desnudada y azotada delante de su pueblo. Sus hijas fueron azotadas y violadas por turnos mientras ella era obligada a mirar. En ese mismo año, llamó a la guerra a todas aquellas tribus decididas a expulsar a los romanos, provocando una revolución general. Los cicenos fueron los primeros en tomar las armas, y Boudica se puso a la cabeza del ejército, desconociéndose el número de soldados que logró reunir, aunque se estiman entre 120.000 a 230.000 hombres. Partieron hacia Camulodunum, arrasando la ciudad y pasando a cuchillo a los defensores. Después se dirigió a Londinum con un gran ejército, ciudad de la que escaparon muchos dignatarios, encargándose su defensa a Suetonio Paulinus. Cuando recibió la orden, partió hacia Londinum, pero al llegar, comprobó que era indefendible, dejando a los ciudadanos a su suerte, a pesar de sus ruegos. El resultado fue otra masacre. Semanas después, Suetonio plantó cara al ejército rebelde en una llanura a la que se accedían tras pasar por unos estrechos acantilados. No se reconoce el lugar exacto en el que se luchó contra Boudica, aunque probablemente se encuentre en las proximidades del pueblo de Manchester. Unos 10.000 legionarios se enfrentaron a un contingente de entre 120.000 y 230.000 hombres, el mayor ejército que se hubiera reunido hasta entonces. Aquel día murieron unos 80.000 britanos, cerca de 40.000 aplastados por los combatientes en desbandada. Otros muchos fueron hechos prisioneros o escaparon. Los soldados se dedicaron durante horas a masacrar a los heridos y a perseguir a los que habían logrado huir. Sobre la muerte de Boudica, unos sostienen que murió en batalla y otros que se suicidó posteriormente. Ni su cuerpo ni el de sus 2 hijas, que también lucharon en la batalla, fueron encontrados. Viriato. No se sabe con certeza dónde ni cuándo nació. Pudo ser tanto en la zona de Portugal como de España. Una de las primeras referencias que hay sobre él es que formó parte del grupo de lusitanos que acudieron en el año 150 a.C. a presencia del pretor romano Galba. Este les había prometido tierras fértiles para que pudieran dedicarse a la agricultura, pero una vez reunidos en el lugar de encuentro, Galba mandó a sus tropas acabar con todos ellos, dejando solo un pequeño grupo de supervivientes. Entre ellos se encontraba Viriato, que entonces era un pastor. A partir de entonces se convirtió en el líder de la lucha contra la dominación romana en tierras lusitanas. Una de sus victorias más aclamadas es la en la que logró vencer al pretor Cayo Betilio. En el año 147 a.C. rompió las filas romanas y, junto con un pequeño ejército de seguidores, atrajo a los romanos hacia una emboscada donde derrotó al pretor. Gracias a esta victoria, decidió llevar su lucha hasta lugares más lejanos, hacia la meseta. Allí se enfrentó y derrotó a Cayo Plaucio y a Claudio Unimano. Llegó incluso a ocupar Segóbriga. Ante tales derrotas, Roma decidió actuar duramente y envió un ejército mucho más grande y poderoso que los que había en Hispania en aquel momento. Las tropas estaban al mando del cónsul Fabio Máximo Emiliano.
Este consiguió derrotar a Viriato en el 145 a.C., por lo que Viriato tuvo que regresar hacia Lusitania. Con la guerra de Numancia, Viriato aprovechó para atacar de nuevo gracias a las dificultades en las que estaba el ejército romano, debido a las duras campañas contra los celtíberos. De nuevo en su tierra, en el 141 a.C., consiguió firmar un tratado de paz con Roma. Sin embargo, Roma quería terminar con la resistencia tanto lusitana como celtíbera, por lo que poco después rompió la paz. Así, envió al cónsul Cepión con un nuevo ejército para sofocar las revueltas. Este negoció con los lusitanos y aprovechó para sobornar a los lugartenientes de Viriato para que lo asesinasen, prometiéndoles grandes fortunas. Estos no dudaron en aceptar y acabaron con su líder en el año 139 a.C. Cuando fueron a recoger la recompensa, Cepión se negó diciendo la famosa frase «Roma no paga a traidores». Con la muerte del líder, la rebelión lusitana fue perdiendo fuerza hasta que finalmente Roma logró conquistar y consolidarse en los territorios de Hispania.